Hola, buenas tardes y bienvenidos a Hablando se entiende la mente. El culto al cuerpo, la presión estética por alcanzar un modelo de belleza, la tiranía por la delgadez, todo ello supone para algunas personas pagar un precio muy alto. Personas que sucumben a esta presión dejan de gustarse y dejan de reconocerse. Pues bien, entre las consecuencias de una imagen corporal negativa están los trastornos de la conducta alimentaria. Y para hablar de ello hemos contactado con la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia y hoy contamos con su responsable de prevención, que además es psicóloga y especialista en TCA, Ana Figué. Ana, bienvenida, hablando se entiende Gracias, la muchas mente. gracias. Gracias por acompañarnos. Para comenzar a abordar este tema, querríamos hacernos un mapa mental de cuál es la situación ahora mismo en casos de trastornos de la conducta alimentaria. Hablaba en la introducción de la presión estética que vivimos en esta era de las redes sociales, obviamente, en la que se nos bombardean con imágenes y cuerpos perfectos, que no siempre lo son. Y mi pregunta es si esto ha hecho incrementar los casos de trastornos de conducta alimentaria en los últimos años. Bueno, sí que vemos un claro aumento a raíz de la pandemia, ¿no? Del dato de prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria y también la edad de inicio de esos trastornos también ha disminuido. Creemos que uno de los motivos puede ser claramente, ¿no?, el impacto de las redes sociales y el acceso cada vez a mayor temprana edad de este contenido, ¿no?, a través de la infancia, que enseguida, ¿no?, consumen este tipo de contenido a través de las redes. Y a raíz de la pandemia, por el hecho de pasar más tiempo en casa y estar más tiempo expuestos al teléfono móvil, a las redes sociales, a la televisión, es por ello. Sí, bueno, claro, en el momento de la pandemia ya solo la propia pandemia, ¿no?, lleva un momento de malestar por la incertidumbre, ¿no?, el momento vivido, seguro que hubieron muchas pérdidas, ¿no?, el miedo a que nos pudiera pasar algo, pero también, aparte también que se disminuyeron otros factores de buen pronóstico, ¿no?, como es la sociabilidad, el hecho de salir, de la actividad, del ocio, pero claramente hubo un mayor, ¿no?, aumento del consumo de redes, porque claro, estábamos en casa, no teníamos nada que hacer, y este aumento, que en ese momento pues tuvo su finalidad, ¿no?, o se mantiene, y hoy en día vemos que los adolescentes sobre todo pasan más de 10 horas enganchados al teléfono A diario, a más diario. de 10 Y horas. ellos lo reconocen, ¿eh? O sea, en las entrevistas, en las encuestas, en castellano, En las en las, encuestas, vale, sí, en sí, las sí. encuestas que pasamos a los adolescentes, ellos mismos reconocen este tipo de consumo. Por tanto, creemos que aún puede ser mayor. Si ellos ya reconocen de entre 8 y 10 horas diarias, podemos estar hablando de 12 incluso. Muchísimas Muchas. horas diarias. En vuestra página web habláis literalmente de apología en la red de anorexia y de la anorexia y de la bulimia, y que se presentan como estilos de vida. Así Mm, es. En, hablar de esto como un estilo de vida parece bastante impactante. Bueno, es que lo es, pero hay contenido a través de redes en el cual directamente se hace apología, ¿no?, y se presenta a todas las conductas y características de los propios trastornos como una manera de enfrentarse a la vida, ¿no?, a través de la restricción, a través de la competición por la disminución de peso, las purgas, la conducta compensatoria, y todo esto genera una cohesión muy negativa que al final lo que refuerza es el propio trastorno, porque está generado por personas que realmente tienen el trastorno, pero lo más preocupante y lo que nos parece más grave es que las personas que acceden a este tipo de contenido son principalmente mujeres y mujeres jóvenes, que son una de la población diana, ¿no?, de los trastornos de la conducta alimentaria. Con lo cual se normaliza algo que puede ser un episodio muy problemático en la vida de algunas personas, pues que lo superan, como pueden superar otras enfermedades, ¿no? Esto se está normalizando, con lo cual se está perdiendo el temor a algún día caer en las redes de la anorexia o de la bulimia. Bueno, es que de hecho una conducta tan y tan normalizada, ¿no?, incluso socialmente bien aceptada, ¿no?, a veces incluso bien valorada, como es ponerse a dieta, es el principal factor desencadenante de un trastorno de la conducta alimentaria, que no significa que todas las personas que realicen dieta puedan desarrollar un TCA, clarísimamente, pero sí que todas las personas que desarrollan un TCA en algún momento han iniciado una dieta. Mira, acabas de mencionar factor desencadenante y aquí iba. ¿Cuáles son los factores de riesgo involucrados en la aparición de un TCA?
Un TCA es una enfermedad multicausal, es decir, no hay una única sola causa, ¿no? Ni una relación causa directa. Lo que hay son estos factores de riesgo que pueden hacer a la persona más vulnerable o que tenga más predisposición a desarrollarlo. Hay de distintos tipos. Hay a nivel individual, a nivel más familiar y a nivel psicosocial. A nivel individual, ¿qué factores de riesgo? Pues el hecho de ser mujer y estar en la adolescencia es factor de riesgo. También otros aspectos como algunos rasgos de personalidad pueden favorecer la aparición de los TCA. ¿No? Tenemos a menudo personas que son muy perfeccionistas, muy autoexigentes, muy impulsivas, con poca tolerancia a la frustración. También hay cierta predisposición genética. Se ha observado que en personas que tienen antecedentes familiares con trastornos de la conducta alimentaria es más fácil que pueda aparecer un trastorno de la conducta alimentaria. También el sobrepeso o la obesidad en la infancia también es factor de riesgo. Y el hecho de haber recibido críticas por el grupo de iguales a temprana edad, ¿no? Sobre todo críticas relacionadas con el aspecto físico. El hecho de tener una baja autoestima, no tener una buena imagen corporal positiva, ¿no? Que no les guste su cuerpo, no lo acepten. Esto a nivel individual. A nivel familiar, pues familias donde es muy habitual, ¿no? el hacer comentarios sobre el cuerpo de las personas, donde está muy instaurado este culto al cuerpo, esta cultura de la dieta, ¿no? Estas dinámicas, ¿no? de reforzar lo que es la apariencia física, el aspecto, ¿no? Y no valorar otros aspectos como son la personalidad, el carácter, ¿no? Las emociones. Y a nivel psicosocial, pues el modelo occidental en el que vivimos, ¿no? En el que claramente predomina un ideal estético que ensalza la extrema delgadez, ¿no? Que tiene poco respeto por la diversidad corporal, que este modelo se difunde ampliamente hoy en día a través de redes y que genera, ¿no? esta insatisfacción corporal que puede desencadenar en un problema. La delgadez continúa siendo la principal obsesión a la hora de pensar en tener un buen cuerpo. Sí, porque el ideal estético aún perdura, ¿no? con este ensalzamiento a la delgadez, y hay una idea muy perversa que socialmente también la tenemos muy, muy arraigada, que es que la delgadez es sinónimo a éxito y la delgadez es sinónimo a salud, ¿no? Una persona está más sana cuanto más delgada, y eso no es así, claramente. Además de que hay otro añadido, que es todo el estigma que hay en relación a la obesidad y al sobrepeso, ¿no? Las personas que no tienen las características de este ideal estético, ¿no? Que no tienen este cuerpo delgado, están vistas como personas pues, que tienen poca voluntad, ¿no? Personas que se esfuerzan poco, que no se cuidan, ¿no? Cuando al final la ciencia ha demostrado que el peso viene determinado más de un 70% por valores genéticos, ni por la actividad física ni por el tipo de alimentación, ¿no? Pero existe esta idea y nos venden, ¿no? desde todos los lobbies interesados y desde la industria, ¿no? Que al final les interesa una sociedad insatisfecha. ¿Por qué? Pues porque por el camino, ¿no? destinemos mucho dinero en productos, ¿no? en intervenciones, en todo lo que sea necesario para intentar parecerme al máximo posible a este ideal de belleza. Pero no tiene en cuenta, ¿no? la diversidad de cuerpos, las distintas constituciones, y se estigmatiza a las personas que no tienen el cuerpo parecido al del ideal de belleza. ¿Existen imágenes corporales aceptadas socialmente o rechazadas? Entiendo Sí, que sí, sí, sí. por lo que nos has venido Claramente diciendo. hay unas características que socialmente, ¿no? están bien aceptadas, y lo más grave es que a partir de los 7 años un niño ya es consciente de qué características socialmente están bien aceptadas y cuáles no. Y por tanto empiezan las primeras comparaciones, las primeras críticas, los primeros comentarios negativos, y también el primer momento en el que la persona empieza a tener conciencia de su propia insatisfacción y a reconocer aspectos de su propio cuerpo que empiezan a no gustarle porque no encajan, ¿no? en este prototipo, en este ideal, en este estándar de belleza que socialmente no tenemos tan y tan arraigado. Pero con 7 años, ¿cómo ha podido ese niño o esa niña ser influenciado por imágenes o por prototipos de belleza? Porque con 7 años eres muy pequeño. ¿O te refieres a el niño o la niña que lleva gafas, el niño o la niña que es Bueno, más... sí, todo este tipo de características al final son las que
¿no? distintos ejes que cruzan la presión social estética, ¿no? No solo es un cuerpo delgado, sino también es un cuerpo joven, un cuerpo sin arrugas, ¿no? La belleza caucásica, ¿no? Con un tono de piel. O sea, realmente hay muchos ejes, ¿no? que cruzan esta presión social estética. Pero piensa que un niño, desde su más tierna infancia, está influenciado por el modelo de los padres, ¿no? Si los padres ya tienen esta presión muy instaurada, ¿no? Que hacen comentarios, o la propia padre o madre, ¿no? Hace comentarios negativos sobre su propio cuerpo cuando coge peso, o valora positivamente a las personas que pierden peso. Y sin ir más lejos, los dibujos animados, ¿no? Vemos que los personajes buenos de los dibujos animados siempre tienen características muy determinadas, ¿no? Son personajes delgados, y en cambio la figura con sobrepeso siempre está estigmatizada, ¿no? Son personajes o brutos, o personajes torpes, o personajes que no tienen el suficiente nivel intelectual. Y desde pequeños, bueno, vemos anuncios, series, todo lo que consumen al final van interiorizando este tipo de mensajes. O las muñecas, la cintura imposible de Barbie, pues Bueno, sin ir sí, más lejos, ya, claro. desde luego es cierto que vas pensando y vas introduciendo Sí, ítems y sí. dices, pues sí, pues a lo mejor sí. Bueno, hemos hablado de la delgadez, pero hay otras obsesiones que nos inculcan en ese prototipo de belleza que es la juventud, ¿verdad? Porque antes que te decía que si, bueno, decíamos y comentabas tú que si se ha normalizado que jóvenes hagan dieta, también se está normalizando que jóvenes adolescentes utilicen cremas antiarrugas. Sí, la famosa moda del skincare. Sí, sí, niñas prepuberales incluso están utilizando cremas que ya los dermatólogos están avisando y alertando de los propios problemas que conlleva, ¿no? El poner este tipo de productos en pieles que no lo necesitan. Pero, ¿no? A través de las redes, ¿no? Se crea esta influencia y las personas a las que siguen, ¿no? Que son modelos, que son referentes, les invitan, ¿no? a realizar todo este tipo de rutinas, de conductas, que al final no son beneficiosas, ni mucho menos, pero les instauran, ¿no? esta necesidad, ¿no? de cuidado de la piel, de mantener una piel de una determinada manera, sin imperfecciones, ¿no? Una piel perfecta, que no existe, pero que tenemos que intentar perseguirla. Detrás de todo esto, las personas afectadas y que acaban cayendo en las redes de un trastorno de conducta alimentaria, hay un problema de autoestima, imaginamos. Y palabras textuales tuyas en alguna entrevista has dicho que los TCA son el cáncer de la autoestima. Sí, realmente, bueno, el hecho de tener una baja autoestima es un factor muy importante, ¿no? Para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Y me gusta utilizar esta frase, ¿no? De que es el cáncer de la autoestima, porque muchas veces se asocia a los trastornos de la conducta alimentaria. Primero tenemos que tener en cuenta que son trastornos mentales graves, ¿no? Porque a veces hay gente que los relativiza o no, es una tontería o es una manía o solo quiere llamar la atención. Y no, realmente hay mucho sufrimiento, mucho malestar y realmente la persona ve muy alterado, ¿no? su funcionamiento y su día a día. Pero aparte, también hay mucha culpabilidad, ¿no? Tanto las personas afectadas como la propia familia, ¿no? piensan que es una cosa que no han sabido gestionar, que no han podido controlar, que se le ha escapado de las manos, cuando es una enfermedad como cualquier otra. Y por eso a mí me gusta utilizar la metáfora, ¿no? del cáncer de la autoestima. Porque uno, cuando le diagnostican un cáncer, uno no busca, ¿no? qué he hecho mal, o en qué me he equivocado, o qué podría haber hecho de otra manera, ¿no? Lo que intentamos es buscar soluciones. Pues con un TCA es lo mismo. No sirve de nada buscar culpables, porque además no hay un único culpable. Como decía, ¿no? es la suma de muchísimos factores que hacen a la persona más vulnerable, y lo que interesa es, ¿no? unirnos, hacer equipo para combatir este problema. Pero entiendo que hay un proceso desde que esa persona siente ese malestar, emocionalmente no está bien, comienza a tener este problema con la alimentación, con la comida, lo puede reflejar, el entorno se da cuenta. Entiendo que todo esto es un proceso, porque ¿cómo se oculta un malestar emocional de este tipo? Porque entiendo que durante un tiempo intentan esconderlo, pero debe ser difícil, ¿no? Bueno, piensa que, como muy bien dices, ¿no? el trastorno de la conducta alimentaria, todo que lo más aparatoso o lo más visible es la mala relación con el cuerpo o con la comida, al final es la puntita del iceberg, ¿no? Todo lo que hay detrás, debajo de la superficie, no es este malestar emocional, estas inseguridades, estas distorsiones cognitivas, algunas experiencias vividas y mal gestionadas, una poca o mala
canalización de las emociones, todo esto, ¿no?, es lo que conlleva al desajuste, ¿no?, en la conducta alimentaria. Y también otra de las características de los trastornos de la conducta alimentaria, que es muy habitual, es la poca conciencia de enfermedad, ¿no? Muchas veces niegan el problema, lo ocultan porque realmente no son conscientes de que haya un problema, ¿no? Y por eso muchas veces es muy difícil que pidan ayuda, ¿no?, que sean ellas, hablo en femenino porque es un trastorno que prevalece en mujeres, ¿eh? Pero muchas veces, ¿no?, las personas les cuesta pedir ayuda, identificar que realmente está pasando algo, aunque tengan, ¿no?, una vida muy condicionada por la propia enfermedad, mucho malestar, ¿no?, mucho sufrimiento, pero no lo identifican como un problema. Y aquí es cuando es importantísimo, ¿no?, poder percibir y educar a las personas que están en contacto, sobre todo con población infanto-juvenil, que al final es la de mayor riesgo, en capacitarlos, en saber identificar, ¿no?, estas pequeñas señales que pueden hacernos sospechar de que realmente la persona puede estar sufriendo. ¿Por qué son más vulnerables las mujeres con su imagen corporal? Bueno, hay cierta predisposición genética en la población femenina de los TCA, pero también claramente porque la presión social estética tradicionalmente y siempre ha sido, ¿no?, mucho más intensa, mucho más agresiva hacia la mujer, ¿no?, por todo el tema del machismo, ¿no?, el que la mujer no solo tiene que, bueno, tiene que complacer al hombre, no tiene que ser, ¿no?, la mujer florero, ¿no?, que acompaña al hombre y tiene que lucir de una estética determinada. Pero no hemos pasado ya esa fase, no estamos en otra época. A nivel de generacional, en cuanto al machismo, sí que quizá hemos avanzado en algunas cosas, aunque ahora estamos retrocediendo en otras, pero a nivel de presión social estética no solo no hemos avanzado, sino que ahora también hemos incorporado a la población masculina, ¿no? No solo ha disminuido la presión hacia la mujer, sino que ahora también se incorpora en esta presión al hombre. Con lo cual también encontráis casos en Sí, chicos. sí, sí, cada vez más. Aunque está Casos. más estigmatizado y es más difícil, ¿no?, que pidan ayuda, pero cada vez hay más casos de trastornos de la conducta alimentaria y también de un trastorno que no es bien de la conducta alimentaria, pero que está muy relacionado con la imagen corporal, que es el trastorno dismórfico Ujú, muscular, ¿no?, que es ujú. la La vigorexia, que se conoce vigorexia. como vigorexia. Ahora que tenemos tantísimo acceso a información y podemos localizar rápidamente personas pues, que se sientan como nosotros y compartir pues, experiencias, problemas, porque te iba a hacer la pregunta del millón de cómo detectarlo y actuar antes de que sea demasiado tarde. Y siempre pensamos en el entorno, pero las mismas personas o las mismas mujeres, es la mayoría, se van dando cuenta ellas de, uff, tengo un problema, voy a pedir ayuda. Es lo que te decía, la propia enfermedad conlleva, ¿no?, la poca conciencia de enfermedad, por tanto, pocas veces es la propia Pocas persona veces. la que, ¿no?, por modus, ¿no?, voluntariamente ella pide ayuda. Es a menudo el entorno, ¿no?, quien empieza a ver pues, cambios en la alimentación, cambios sobre todo en el estado de ánimo, ¿no?, mucho más depresivo, mucho más ansioso y sobre todo una persona muy irritable, ¿no?, que reacciona con mucha irritabilidad, también cambios en la actividad física. Todo esto, ¿no?, nos puede dar algunas pistas de que realmente alguna cosa está pasando. ¿Siempre existe el riesgo de una recaída? En contra de la idea que también está muy popularizada, de un TCA una persona se recupera. O sea, Ujú. si una persona recibe el tratamiento que necesita, el tratamiento adecuado, un tratamiento especializado, el 70% de los casos acaba recuperándose y la recuperación es total. Total. Por tanto, el miedo es como el de cualquier otra persona, ¿no?, que está inmersa, ¿no?, y que tiene todos los factores, con la diferencia de que si la persona ha hecho el tratamiento, tiene las herramientas y las estrategias que le han, ¿no?, enseñado para poder detectar, ¿no?, los primeros pasitos para atrás para prevenir las posibles recaídas, porque son también parte muy natural del proceso de recuperación del TCA. Háblanos un poco de los programas de prevención que lleváis a cabo en la asociación. Bueno, pues nosotros desde la asociación nace hace más de 30 años, pero desde el 2006 crea la Fundación Imagen y Autoestima con la idea de desplegar, ¿no?, todo un programa de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. Hacemos formaciones y talleres de prevención tanto a alumnos, ¿no?, a población infanto-juvenil, nos desplazamos a las escuelas y realizamos talleres para Ajá. trabajar la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria,
Y también trabajamos con adultos, ¿no? Con profesionales o con el entorno, sobre todo, como decía, ¿no? De las personas más vulnerables, que son la población infanto-juvenil. Hacemos formaciones a familias, a docentes, a monitores de los comedores escolares, a sanitarios, bueno, a cualquier persona interesada, ¿no? En formarse y capacitarse para poder prevenir y actuar y, sobre todo, hacer una detección precoz de los trastornos de la conducta alimentaria. Piensa por eso que esto siempre lo queremos puntualizar, que el tipo de prevención y la estrategia es un poco distinta cuando la población es infanto-juvenil o cuando es adulta. Cuando es adulta sí que hablamos propiamente de los trastornos, ¿no? Y ofrecemos, pues, eso, información explícita para que puedan empezar a detectar señales de alerta o conductas que pueden ser de riesgo. En cambio, en población infanto-juvenil, que como decimos, ¿no? Es la más vulnerable y la que tiene mayor riesgo de poder desarrollar un TCA, el tipo de prevención es inespecífica. Es decir, no se habla de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Sino que se intenta promover o fomentar en ellos todas aquellas estrategias que los hacen más resistentes a poder desarrollar un TCA. Que trabajen, que tengan una buena autoestima, una imagen corporal positiva, que desarrollen un sentido crítico hacia la relación, hacia la presión social estética, que acepten y toleren y respeten la diversidad corporal, una buena gestión emocional, que tengan un estilo de vida saludable, ¿no? Todos aquellos aspectos que pueden hacer menos vulnerable a la persona de desarrollar un TCA. Con lo cual, los dos grandes pilares podríamos decir que sería educación y detección precoz. Sí. Es así. Sí, sí. Y sensibilización a nivel general, ¿no? Sí, 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 tiene sentido para prevenir, bueno, pues para trabajar la autoestima y, y también para saber identificar pues esas pistas que te van dando que ahí puede haber un Está problema pasando y alguna cuanto cosa. antes se trabaje en ello, pues mejor. Para acabar vamos a teorizar un poquito. ¿Qué es lo que más os preocupa? Que el modelo de belleza actual no cambie y que los consumidores de todos estos mensajes que nos bombardean no sepamos relativizar hasta qué punto es importante o hasta qué punto lo que nos están enseñando es la realidad de la sociedad, de las personas, o que los jóvenes sigan siendo carne de cañón en ese sentido hasta que no alcancen esa madurez Este y es el puedan problema. quererse. La presión social estética es omnipresente, ¿no? Y nos afecta a todos, a todas las edades, a todos los niveles culturales, a todas las características. Pero la población infanto-juvenil es mucho más vulnerable, ¿no? A esta presión por el momento personal, biológico, ¿no? y cognitivo en el que están. Y eso les hace especialmente vulnerables a poder desarrollar este tipo de trastornos y por eso, ¿no? Tenemos que poder ofrecerles, ¿no? Pues tanto el soporte como las herramientas para poder combatir, ¿no? Todo este tipo de presión. Nosotros somos partidarios, ¿no? de regular y de hacer una normativa, ¿no? Un marco legal que les proteja, ¿no? Pues como han hecho otros países, ¿no? A nivel de limitar el acceso a redes a partir de una edad. También sería muy conveniente, ¿no? Pues poder entrar en marcos legales a través del tallaje de la ropa, de la publicidad, poder cribar, ¿no? y que determinados productos, ¿no? De alimentación o bueno, más de dietética también tengan una edad, ¿no? de poder acceder, como se reguló el tabaco, ¿no? Que no puedes comprar tabaco a partir de una edad, pues todo ese tipo de productos, ¿no? Que tú vas al supermercado y te puedes comprar un sustitutivo de comida, te puedes comprar pastillas para quemagrasas y todo este tipo de productos que parecen inocuos o parecen inofensivos, al final, ¿no? Lo que generan, ¿no? es esta vorágine, ¿no? En la cual la persona, por una insatisfacción, por un querer encajar en esos estándares, ¿no? Empieza a tener conductas que son muy peligrosas y que pueden acabar desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria. Hace un rato hablabas de esta presión, bueno, de las grandes marcas, de los lobbies, porque quieren que nunca estemos satisfechos con nosotros mismos para que siempre queramos consumir o queramos arreglarnos, lo que a lo mejor no tiene por qué arreglarse. Entonces, mi pregunta es si las cosas que hacen como crear la línea curvy ciertas marcas o poner en la pasarela a chicas con cuerpos, ya no voy a decir más redonditos, más reales quizás o más comunes, todo esto lo hacen de cara a la galería
porque en el fondo no se lo acaban de creer o quieren seguir imponiendo la misma estética de siempre porque es la que queremos ver cuerpos perfectos, queremos ver cuerpos reales, pero luego vemos perfectos cuerpos delgados y nos quejamos porque eso no es real. Al final nos vamos a poner de acuerdo. Es que es muy difícil porque sí que es verdad que cada vez más, ¿no?, hay marcas, ¿no?, que empiezan a introducir pues la diversidad corporal, ¿no?, otros cuerpos, otros tipos de características, pero a nivel proporcional son las mínimas. Y también es que hay mucho interés detrás de todo ello, porque es lo que decíamos, ¿no?, hay muchísimas marcas, ¿no?, que se benefician de esta insatisfacción, ¿no?, de este querer conseguir un ideal de belleza que es prácticamente inasumible, pero que nos impulsa, ¿no?, a consumir todo tipo de productos, cremas, alimentos, de lo que sea, ¿no?, para intentar parecernos el máximo posible. Es muy difícil y realmente hay mucho trabajo a hacer, ¿no? Pero yo creo y soy optimista y creo que también estamos cambiando. Cada vez hay más activismo a través de redes, ¿no?, en contra de esta presión social estética, activismo en contra de la gordofobia, ¿no?, que se valoran otras cosas que no solo es la apariencia, ¿no?, esta cultura al cuerpo, esta cultura de dieta, esta, bueno, tanta importancia que se le da al aspecto físico, cuando al final el cuerpo es el que tenemos y tenemos que aceptarlo, con las cosas que nos gustan y las que no nos gustan, porque también es irreal pensar en que me va a gustar todo de mí, porque no me tiene que gustar todo de mí. Tengo que aceptar, ¿no?, como soy, con lo que me gusta y con lo que no me gusta. Por lo menos sí que está cambiando en el sentido de que ya no se... Ya las personas están optando más por tratamientos no invasivos, ya no hay tanto quirófano, el Bueno, envejecimiento natural, por lo menos por ahí sí hay que una línea, hay ¿no?, una pequeña tendencia. sí, una tendencia que empieza pues a promover eso, ¿no?, el tener que teñirte las cañas y cuando te empiezan a aparecer, pero también paralelamente vemos que la edad de acceso a operaciones de estética ha disminuido a los 20 años. O sea, esto realmente nos tiene que hacer pensar, ¿no?, que qué está pasando en la sociedad, por qué estamos normalizando, ¿no?, las operaciones estéticas y por qué personas con una edad tan temprana, ¿no?, pueden optar a este tipo de intervenciones que al final no dejan de ser, ¿no?, una operación, un quirófano y que solo es por una insatisfacción, ¿no?, un malestar que al final la operación no lo suple, o sea, no lo revierte, ¿no?, y al final entran en una dinámica muy nociva y muy peligrosa. Y la última pregunta es ya para, bueno, pues por si, una visión de futuro, quizás más un deseo, ¿no? ¿Llegará el día en el que esté de moda la diversidad corporal? Yo lo espero, a mí me gustaría, porque al final no es estar de moda, sino es reflejar la realidad y que todo el mundo tenga cabida y que todo el mundo, ¿no?, con las características que sean, tengan el mismo respeto, la misma aceptación y la misma valoración. Pues con ese deseo nos quedamos, trabajamos en ello y trabajar la autoestima, trabajar el pensamiento de que la diversidad es, pues bueno, es lo normal, que es bonito, pues cada uno tiene lo suyo bonito y la detección, lo que decíamos, educación, detección precoz y ojalá, pues esto, llegue un día en el que no tengamos que hablar de estos problemas y que nos gustemos todos como somos diferentes. Sería precioso. Ana, muchísimas gracias, felicidades por la labor que hacéis, adelante porque ayudáis a muchísimas personas cada día. Gracias Así a que vosotros adelante, también por invitarnos, porque también de esta manera, ¿no?, podemos divulgar y por sensibilizar, ¿no?, supuesto, y dar a conocer pues estos trastornos y que cada vez más gente, ¿no?, pueda tener información. desde luego que sí. Muchísimas gracias, Gracias a hasta la vosotros. próxima.